Hola, hola, bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Yo soy María Advíncula. Me siento muy bendecida de tenerlos a todos por aquí esta semana. Vamos a estudiar algo tan interesante esta semana en las secciones 46 al 48. Vamos a aprender cuáles son nuestros superpoderes, por qué somos nosotros tan especiales y únicos en la vista del Señor. Debemos estar estudiando esto de mayo 3 a mayo 9 y el versículo de poder de esta semana está en Doctrinas y Convenios, Doctrina y Convenios 46, versículo 7, aunque es un poco largo, tiene tanto que para mí fue poderoso. Y el versículo 8 pues tiene que estar junto para que termine el mensaje completo que tienen esos dos versículos. Las palabras de estudio esta semana tenemos dones, talentos, como para que vean cuál es la diferencia entre un don y un talento. Y una palabra que se me hace muy difícil pronunciarla, pero al quererla estudiar y saber cómo la tenía que pronunciar, me gustó mucho el significado. Concupiscencias. Concupiscencias. Esa es la otra palabra que vamos a estudiar esta semana. Y hablando un poquito de la historia o de lo que leemos en Santos y en Revelaciones en Contexto, muy interesante todas las historias, ¿verdad? Que estamos leyendo en todos estos libros de la historia de la iglesia. Estaba hablando con una amiga que ella está en el comité de educación de la iglesia. Entonces ella estuvo en el comité cuando estuvieron haciendo el manual de Ven, sígueme. Y ella me dice que le da tanto pesar, o sea, este manual, de este estoy hablando, ¿no? Que ella le da tanto pesar porque muchas personas no lo están utilizando, sino que se van a otros manuales, que yo también lo he hecho, ¿no? Al manual de instituto o de seminario, de doctrinas y convenios, de doctrina y convenios, y también yo estoy leyendo el libro de la historia de José Smith por Lucy Max Smith. Y ella me dice, oh, todo eso es maravilloso, qué bueno que estás usando todos esos manuales, pero me da pesar porque nosotros duramos mucho tiempo, hicimos muchas investigaciones para escoger el arte más adecuada, vieron muchísima arte, y los mapas que han puesto aquí adentro del libro también tienen unos mapas muy lindos, como el que acabamos de ver en la página. ¿Qué página es esta? A ver. Ajá, página 71, que muestra cómo están llegando todos, ¿no? De Nueva York a llegar a Kirtland. Tienen tanta, de verdad que sí, tienen muchas cosas muy bonitas, y ella me decía, me da pesar porque muchas personas no lo están usando, sino se van a otros manuales y se están perdiendo de cosas muy inspiradoras que hemos puesto dentro de este manual. Hay discursos más modernos también, videos, himnos, arte, como ya dijimos, mapas, mucha instrucción dentro de este manual. Entonces, con eso dicho, quisiera yo volver a renovar el deseo de que nosotros vayamos a este manual. Primero, estudiemos, leamos las escrituras, las secciones que se nos están pidiendo en la semana, y lo hagamos a par con el manual, y ya después añadir todo lo que es los santos y revelaciones en contexto y la historia de Mama Smith y el manual de instituto, de seminario, porque pues en realidad sí tiene mucha razón mi querida amiga de decir que ellos invirtieron mucho tiempo, ¿no? Para hacer estos manuales y no los estemos usando al máximo. Lógicamente, el mejor maestro siempre será el espíritu. Y por eso es que el manual de Ven, sígueme siempre empieza con escriban los pensamientos o escriban lo que el espíritu les susurre. Porque el espíritu es el mejor maestro. Y algo que me he dado cuenta también es que yo por lo menos leo todas las secciones, lo que sea la asignación,
y escribo lo que siento y luego me pongo a ver videos o voy leyendo el manual, pero me doy cuenta que entre más veo estos videos de diferentes maestros que están enseñando la sección de la semana, hay cosas idénticas que yo sentí que voy escribiendo y digo, wow, parece como que nos estuviéramos copiando, ¿no? Como que todos estuviéramos diciendo las mismas ideas. Y para mí eso fue un gran testimonio, porque me doy cuenta de que sí, de que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo son los que están guiando esta obra, y por eso todos hablamos y decimos lo mismo, porque es el lenguaje del Espíritu el que estamos usando. Las ideas que se nos vienen, los susurros que estamos sintiendo y la forma en que queremos enseñar o llevar a hacer entender un punto, vienen todos del mismo maestro, del mismo, pues de nuestro Padre Celestial y de nuestro hermano mayor, que son los dueños de esta obra, ¿no? Y me encantó eso, porque yo escucho, por ejemplo, a la hermanita Emily Freeman, al hermanito Butler, a Taylor y Tyler, que ellos son de lo de Book of Mormon Central, el central del libro de Mormón, pero es en inglés, ¿no? Y luego en español también me gusta escuchar a este niño Eldon's Mission con Braudio, no sé si lo han escuchado, buenísimo él también. Y el hermanito Walter Posada me encanta porque él también da muy buenas lecciones. Él sí está en el centro del libro de Mormón en español. Y bueno, hay muchos más que me encantan escuchar y me doy cuenta cómo llegamos a la misma idea, tenemos el mismo lenguaje y estamos recibiendo inspiración de los mismos seres que son los dueños de toda esta obra, especialmente nuestro Señor Jesucristo. Y me encantó. Bueno, pasemos a la historia de estos secciones 46 al 48. Y pues sí, mucha de la historia la sacamos de Santos, de Revelaciones en Contexto, y lógicamente de aquí. Al principio de cada sección siempre nos dan un poquitico de lo que es la historia, entonces leamos ese poquito para ponernos al día en lo que está sucediendo. Pero todas estas revelaciones se reciben en marzo de 1831. La iglesia apenas va a cumplir un añito, o sea que todavía es una bebé, no lleva mucho. Y los santos están cumpliendo su primera mudanza. Todos ellos comienzan a venir, pero no han llegado todos, ¿verdad? Todavía a Ohio. Están en el proceso. En el proceso de estas revelaciones es que la Mamá Lucy está viajando y oh my goodness, las historias de Mamá Lucy en ese barco y en esa odisea de venir son increíbles. Mi respeto para Mamá Lucy, si yo la quería antes, ahora que la he estudiado un poquito más, la adoro a la viejita. Es una señora que ya quisiera yo tener ese poder, ese testimonio con el que ella testificaba, animaba a los santos, tanto que cuando vienen por el Erie Canal y se cierra porque hay mucho hielo, como de 20 pies creo que era, el hielo de lo alto y grueso que estaba, y ella le dice a todos los santos, dejen de estarse quejando, mire que la gente los está mirando, no estamos siendo un buen ejemplo, ¿no?, de los santos de los últimos días. Hagamos una oración y pidámosle al Señor, y van a ver que este hielo se va a romper y vamos a poder pasar. Y ella ni termina de decir eso cuando se oye un estruendo, ¿no? Y se abre y pasa el barco donde ellos están, y muchos de los que se quedan al otro lado, porque en cuanto ellos pasan, se vuelve y se cierra el hielo. Entonces, muchos de ellos dicen, no, se hundieron, se murieron ellos ahí aplastados, ¿no? Y se hundieron. Tanto creyeron así que salieron corriendo rápido y le dijeron a los periódicos y eso que acababan de fallecer un montón de mormones en un barco. Y cuando ellos llegan a Kirtland, cuando Mamá Lucy llega a Kirtland y ya la recibe José Smith y Hiram y la llevan a donde está Papa Smith, que es un encuentro muy lindo porque ellos también estaban preocupados porque acaban de leer en todos los periódicos que esa embarcación había sido, que habían naufragado, ¿no?, que se había hundido y habían muerto. Y
Y es chistoso porque vemos el potencial, el poder de esta hermanita. Tal vez era 5 pies de alta nada más. No era una señora muy... no tenía nada espectacular de ella. Era muy común, pero ese espíritu. Y cuando ella va y le predica a muchos, a ella le encantaba decir, sí, tenemos el libro de Mormón y ha sido traducido por un profeta viviente en estos días. Y le decían, ¿cómo así que un profeta viviente? ¿No me has escuchado? Claro que sí. ¿Y usted cree en eso? Claro que sí, porque yo soy la madre de aquel profeta. Y me encanta eso. Y me emociona siempre pensar en eso, en que qué poder y qué testimonio tan grande de una madre que crió a sus hijos de tal manera que uno de ellos se convierte en el profeta de la restauración. Y ella poder testificar no solamente porque el Espíritu se lo decía, sino porque también su corazón. Y él es un profeta viviente. Y habla con Dios. Y ha traducido el libro de Mormón por el poder de Dios. Es una hermosa forma de pensar como madres, como mujeres, del poder y de la responsabilidad tan grande que tenemos nosotras de poder ayudar a llevar este mensaje a todos aquellos que quieran escucharlo. Cuando mamá Lucy llega a Ohio es cuando ella llega como a mitades de mayo y es cuando cuando Emma Smith recibe los bebés, entonces ella le ayuda a criar a los babies. Ya hemos hablado de eso de los gemelitos, ¿verdad? Bueno, en ese momento está haciendo todavía no mucho calor, no está haciendo calor, está haciendo frío. José Smith tiene 25 añitos, son una pareja en realidad joven y no solamente José Smith y Emma son una pareja joven, sino que los Estados Unidos en sí es un país joven. Solamente teníamos en ese momento 26 estados, si recuerdo bien. Sí, solamente teníamos 26 estados de los 50 estados que ahora es los Estados Unidos. Y no solamente los miembros de la iglesia están siendo o comenzarán a ser extremadamente perseguidos, sino que también podemos recordar que está el gran problema o la gran liberación de todos los esclavos. En agosto de ese mismo año hubo un masacre casi de 200 esclavos porque un esclavo, Nat Turner, él trató de hacer como una huelga y pues absolutamente no llegaron a alcanzar eso. Tenemos también todos los tribus que están siendo enviados como a lugares de reservaciones, ¿no? Andrew Jackson es el presidente en este momento y pues como que no era una persona muy humanitaria. Entonces, vemos la iglesia creciendo, pero también en los Estados Unidos también está creciendo, pero todo lo que crece y todo lo que se desarrolla, pues mientras se acomoda hay mucho cambio, hay mucha discordia, hay ideas que jalan para aquí, jalan para allá, y lo mismo está pasando con la iglesia. Muchas personas de otras iglesias, de otras denominaciones, se están uniendo y traen sus ideas, traen sus costumbres, ¿no? Que se desmayan, que se revuelcan en el piso, que dicen que el espíritu los hace balancearse de lámparas. O sea, cada cosa que se lee y se sabe de esta época, y cómo poco a poco el Señor va diciendo, vengan como sea, pero vengan. Y de aquí a poco los vamos educando en el Evangelio, los vamos enseñando a la manera del Señor. Y yo he visto eso aún en estos días, que hay personas que llegan a la iglesia con sus propias ideas, pero con el corazón en el lugar correcto, ¿no? De que quieren seguir a Dios. Y poco a poco nos vamos refinando entre todos hasta que llegamos a ser una cultura. No que esto pasa mucho en las ramas o en los barrios latinos, ¿no? Que vienen los mexicanos y los salvadoreños y que los colombianos y los puertorriqueños y nos vamos reuniendo y cada uno de nosotros traemos nuestra propia cultura y queremos hacer las cosas
a la manera en que nos criaron o en la manera de nuestros países, pero poco a poco nos vamos convirtiendo en una sola cultura, y esa es la cultura de Cristo. Y a mí me encanta eso, me encanta ver cómo poco a poco, aún los que tienen ideas o costumbres tan fuertes que dicen, no, es que yo así nací y así me voy a morir, pero a través del amor de Cristo y el hecho de querer seguirlo a Él, deciden cambiar. Y después de 1 año, 2 años, si somos humildes, si somos sumisos, llegamos a ser uno en mente, uno en corazón, bajo la cultura de Cristo. Y eso es algo que vamos a ver sucediendo aquí en estas secciones. Bueno, después de esa gran explicación y me emociono yo con el hecho de que ya estamos viendo la iglesia comenzar a dar vueltas, comenzar a progresar. Ahora sí, pues si tienen sus marcadores, sus libros y sus escrituras, aprendamos juntos. Esta sección 46 se da porque muchos de los santos ya que están llegando a Kirtland también saben que ahí no se van a quedar, ¿no? Sino que se les ha pedido que la iglesia tiene que seguir yendo hacia el oeste, cerca donde están los lamanitas. Y lo más oeste que le pertenece a los Estados Unidos en esa época es Missouri. Entonces, y se está hablando de una nueva Jerusalén. Muchas de estas cosas los hace pensar a los miembros, ok, entonces ¿qué va a pasar? ¿Y dónde vamos a ir? ¿Y cuándo? Y la otra cosa es que también cada vez que hay una reunión, cada vez que los élderes se levantan y dan un sermón o enseñan algo, muchas personas se quieren bautizar. Entonces se bautizaban 3 al final de una reunión, 11, 12, y para no tener que sentarse y darle el Espíritu Santo a todos de una sola, entonces se hacían reuniones de confirmación. Entonces habían las reuniones sacramentales, habían las reuniones de estudio, y luego habían reuniones de confirmación. Entonces vemos diferentes clases de reuniones que tenían. La iglesia apenas estaba organizando, entonces no había como un orden como ahora que nosotros ya sabemos cómo es que es una reunión sacramental. También tenemos mucha gente que está estudiando extremadamente con detalle el libro de Mormón. Y van a ver cosas en el libro de Mormón que cuando Jesucristo estuvo en las Américas habla de cómo se debe llevar a cabo las cosas en la iglesia. Y muchos tienen preguntas, ¿no? Porque no los vamos a juzgar, pero muchos de estos santos de los primeros días eran medio celosos a quien permitían entrar a sus reuniones. Lógicamente, porque ya les habían pasado varias cosas. Si recordamos nada más la primera vez que pobre Emma, cuando se quiso bautizar, vinieron y les tumbaron el estanque, y luego cuando volvieron y lo armaron ahí a medianoche, venían y les tiraban piedra y se burlaban de ellos. En varias ocasiones, si leemos algo de las historias, vemos que entraban personas que venían en contra de la iglesia y luego hacían señales para que atacaran, y atacaban a los élderes que estaban enseñando. Entonces no los juzgamos por lo que ellos no permitían que muchos entraran a sus reuniones, pero en esta sección vamos a ver que el Señor les pide que debemos dejar entrar a todos, pero que deben dejarse guiar por el Espíritu. Pero bueno, vamos a ver eso en los primeros versículos. Yo arriba de esta sección le puse reglas para dirigir la iglesia y reglas para dirigir a los santos o dirigir a los miembros, porque casi es lo que vemos en los primeros versículos de la sección 46, es cómo se debe dirigir la iglesia. En cualquier otro edificio, en todos los edificios de la iglesia alrededor del mundo, cuando usted llega, ve un letrerito que dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y luego debajito hay otro letrerito pequeño que dice visitantes bienvenidos o visitors welcome. Cada vez que yo leo esta sección pienso en ese letrerito, porque en varias ocasiones he tenido la oportunidad de ir a barrios cuando estuvimos en la Alemania, por lo del trabajo de mi esposo, que les digo que es militar, entonces nos mudamos mucho. Veíamos personas que llegaban
y uno decía, hoy mire quién entró, ¿no? Y le daba a uno como miedito. Pero me acordaba yo de esta sección y decía, no, el Espíritu nos dejará saber si es correcto dejar que entren y que participen o si en verdad hay alguna clase de peligro. Y yo me agarraba de lo que habían entendido para no dejar que eso me distrajera de lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era renovar mis convenios con el Señor. Me encanta que dice en el versículo 2, pero a pesar de las cosas que están escritas, siempre se ha concedido a los élderes de mi iglesia desde el principio y siempre será así, dirigir todas las reuniones conforme los oriente y los guíe el Santo Espíritu. Yo le puse un círculo a la palabra siempre y luego otra vez siempre y todas, porque siempre y todas es una palabra que es grande, ¿no? Significa todo, completamente, ¿no? Me encanta ver cuando un obispo, un presidente se deja guiar por el Espíritu mientras conduce una reunión. En varias ocasiones he tenido la oportunidad de que el presidente o el obispo nos diga a los que vamos a discursar, hermanos, por favor, podrían limitarse nomás a 5 minutos, o hermanos, por favor, no solamente, no se limiten a dar el discurso, déjense guiar por el Espíritu. En una ocasión tuve que doblar, sentí tan fuerte de que no, Maggie, ya no digas lo que vas a decir. Y doblé mi discurso y me paré y dije, ok, que sea lo que sea, o sea, que salga lo que el Señor quiere que yo diga. Porque en realidad nos habíamos quedado con poco tiempo y solamente tendría como 7 minutos para hablar. Entonces, yo di mi discurso, en realidad no les puedo decir exactamente qué fue lo que dije. Lo único que sé es que cuando yo bajé del estrado, al final de la reunión, 3 diferentes jóvenes se acercaron a mí y me dijeron, hermana, gracias, porque eso era lo que yo necesitaba escuchar hoy. Yo no recuerdo muy bien exactamente qué fue lo que dije. Lo único que recuerdo bien es el espíritu que sentí, que me confirmó que el Señor había estado ahí y que el Señor se preocupaba por cada uno de sus hijos y los conocía por nombre y apellido y por sus necesidades, y que me había dado a mí el privilegio en ese momento de ser un instrumento en sus manos y poder decir lo que Él quería decirles por inspiración del obispo, que él fue el que tuvo el deseo o se dejó guiar por el Espíritu y nos dijo, por favor, no digan lo que venían a decir, sino déjense guiar por el Espíritu. Entonces son experiencias lindas cuando uno ve que los líderes de la iglesia se dejan llevar por esta regla. Y también para nosotros como miembros aceptar, ¿no? Decir, ok, el obispo es el que puede guiar, o el presidente es el que puede guiarnos, o quien esté dirigiendo se está dejando guiar por el Espíritu, y no criticar cuando ellos cambian algo a última hora o cuando nos dicen, hermanos, lo siento, pero ya se acabó el tiempo para los testimonios, no pueden seguir hablando, o cambian un himno, porque debemos regocijarnos de saber que este líder se está dejando guiar por el Espíritu. Entonces me encanta eso. Bueno, el versículo del 3 al 6 nos está hablando de no desechar a nadie, ¿no? De no sacarlos, de no hacerlos sentir que no pueden llegar, no pueden entrar. En ese tiempo, pues, realmente, literalmente se les decía, no pueden entrar porque ustedes no son miembros, hasta no saber qué era lo que ellos querían o si en realidad querían ser parte. El Señor les está diciendo, no, todo el mundo puede entrar, déjense guiar por el Espíritu, que las cosas van a estar bien. Pero en estos días no tenemos eso, pero igual podemos hacer sentir a alguien como desecharlo de nuestras reuniones al no sonreírles. Bueno, ahora con las máscaras tenemos que levantar las cejas, ¿no? O sonreír con los ojos y hacer sentir a las personas bienvenidas. Por lo menos nomás con uno, hola, desde lejitos, también eso hace sentir a las personas bien. Sentarnos al lado de ellos y hacerles preguntas de dónde son, cómo se llaman, es la primera vez que visitan, con quién vinieron. Hay algo increíble
cuando se trata de hacer sentir a las personas bien, que no tiene que ver nada con nada de lo que hemos hablado, con las miraditas, con la sonrisita, con la manita, sino es un sentimiento que ya existe dentro de ciertas ramas y ciertos barrios. Y eso me acaba de suceder. Y aquí le quiero mandar un beso inmenso a mi nueva rama de Norman 3, aquí en Oklahoma. Es una ramita súper pequeñita, 11 miembros fueron los que vemos constantemente que llegan, pero nosotros veníamos ahí simplemente a investigar, a chismosear, a mirar, ¿no? A ver cómo era la ramita, porque donde vivimos hay un barrio de inglés a 18 minutos y esta ramita está a 1 hora y 15 minutos. Pero el primer día que llegamos aquí a Oklahoma, mi esposo y yo fuimos al barrio de inglés, nos gustó, súper lindo, súper amoroso, nos sentíamos bien y dijimos, bueno, vamos a venir aquí. Pero al próximo domingo era conferencia de estaca en ese barrio de inglés. Entonces yo le dije a mi esposo, ay, ¿por qué no vamos a ver el barrio de español? A ver si hay uno por aquí. Miramos, buscamos, nada por aquí. Ok, entonces, ¿cuál es el más cerca? El más cerca está en Oklahoma City a 1 hora y 15 minutos. Y mi esposo y yo dijimos, ay, una vez que vayamos nomás a mirar, a conocer, pues vamos. Entonces nos fuimos ese próximo domingo para allá. No les miento. En el momento que nosotros entramos a ese pequeño cuarto de la Sociedad de Socorro, donde esta ramita se reúne, fue como que el Espíritu Santo nos secuestró y nos sentó, porque pudimos sentir un amor tan grande que existe dentro de esos 11 miembros, que era como llegar a casa. Claro que sí, muchos nos saludaron desde lejitos y porque llegamos un poquito ya cuando habían empezado, entonces no era que podían venir y saludarnos, pero todos nomás rapidito. Y fue un sentimiento que no les puedo explicar. Solamente uno lo siente a través del Espíritu. Y pues les cuento que ahí seguimos. Me encanta. Para mí es un privilegio ser parte de esa ramita. El amor que hay entre esos miembros es algo que no se compra ni se encuentra en cualquier parte, ni siquiera en barrios que son 200 miembros y que todo el mundo está ahí. He sentido lo que he sentido dentro de esta ramita. Entonces, esto me recordó a eso y le quería agradecer a mi preciosa ramita de Norman 3 por vivir de una manera que hace sentir a todos los que llegamos amados y aceptados. Me encanta el versículo 4. Para los que les guste las referencias o escudriñar las escrituras, a mí me encanta ir a las escrituras de pie, de página. Y en el versículo 4 hay la escritura pues por la cual los santos en este tiempo comenzaron a hacer preguntas de que, ok, ¿sí tenemos que aceptarlos o todos se tienen que ir? O ¿por qué algunos decían, no, es que todos tienen que entrar porque en el libro de Mormón dice, esta es la parte del libro de Mormón que están hablando. Tercera de Nefi, capítulo 18. Y me fascina. Cuando estaba en la misión, recuerdo muchas veces leer esto y se me rodaban las lágrimas, pero de la emoción. Porque empieza, bueno, leamos el versículo 22 y dice, este es cuando Jesucristo estuvo aquí en las Américas y le estaba enseñando también a los santos de los primeritos días cómo es que tenía que correr la iglesia. Y en el versículo 2 dice, y he aquí, os reuniréis con frecuencia y a nadie le prohibirás estar con vosotros cuando os reunáis, sino permitiréis que se alleguen a vosotros y no los vedéis. El 23, sino que oraréis por ellos y no los echaréis fuera. Y si sucede que vienen a vosotros a menudo, rogaréis al Padre por ellos en mi nombre. Me encanta eso. Debemos orar por los que llegaron a visitar nuestra rama, nuestro barrio en ese día, que ojalá puedan venir el próximo domingo, que por favor ellos estén sintiendo el Espíritu. Oremos por ellos durante el sacramental, de que estén sintiendo el Espíritu, de que sientan algo bonito que los haga regresar el próximo domingo.
Y en el 30 dice, no obstante, no los echaréis de entre vosotros, sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepienten y son bautizados en mi nombre, entonces los recibiréis y les daréis de mi carne y sangre. Y el 32, no obstante, no los echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos. Y aquí va lo interesante. Pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane. Y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. Yo no quiero ser la persona que interrumpe ese proceso tan hermoso. Porque en realidad nosotros no sabemos, como él dice aquí, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón y yo los sane. Todo mundo está peleando una batalla. Perdón, todo mundo tiene un dolor, el que está cargando. Nosotros no lo sabemos y no traemos un letrerito colgado, ¿no? Que dice, sea lindo conmigo porque yo estoy pasando por bla, 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 ¿no? Pero todos estamos en este mundo y todos sabemos que estamos pasando pruebas y tribulaciones. Nuestro trabajo, como dice el final del versículo 32 de Tercera de Nefi, capítulo 18, dice, y vosotros seréis el medio de traerle la salvación. Yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser esa persona que trae la salvación a otros por hacerlos sentir bien cuando llegan a la capilla, por sonreírles, por orar por ellos para que estén sintiendo el Espíritu y que estén encontrando lo que vinieron a buscar cuando llegaron a nuestra rama, a nuestro barrio, a nuestra actividad. Yo quiero ser esa persona. Y me imagino a los santos del tiempo de Ohio, de Kirtland, leyendo estas partes del libro Mormón, y por eso era que decían, no, pero es que todos tienen que entrar y todos tienen que venir. Pero también entiendo a los santos de ese tiempo que habían sido apiedrados o que les habían pasado cosas horribles por dejar entrar a cualquiera a sus reuniones. Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesucristo está a cargo de su iglesia y que nos está diciendo, déjenme que yo los guíe a través del Espíritu. Yo les voy a dejar saber, estén prestos a escuchar al Espíritu para saber si todos los que entran vienen con buenas intenciones o no. Eso es lo hermoso de estos primeros versículos. Pero el versículo más lindo y más poderoso que tenemos en la sección 46 es el versículo 7, porque nos sirve para todos. Este versículo en cualquier situación, en cualquier momento de nuestra vida, debería ser es como el antídoto a cualquier pregunta, enfermedad, tribulación, preocupación que tengamos. Vamos a leerlo. Es el versículo de poder. Ok, y dice así, mas en todo se os manda pedir a Dios, el cual da liberalmente, o sea, manos llenas, y lo que el Espíritu os testifique. Eso quisiera yo que hicieses con toda santidad. ¿Recuerda cuando hablamos de santidad? ¿Qué es santidad? Cuando apartamos algo para el servicio de Dios. Con toda santidad de corazón. Aparta tu corazón para mí. Eso quisiera yo que hicieses con toda santidad de corazón, andando rectamente ante mí, considerando el fin de vuestra salvación, haciendo todas las cosas con oración y acción de gracias, para que no seáis seducidos por espíritus malos, ni por doctrinas de demonios, ni por los mandamientos de los hombres, porque unos son los de los hombres y otro los de los demonios. Es que cada palabrita tiene una enseñanza inmensa, ¿no? Santidad de corazón, apartar nuestro corazón, andar rectamente ante mí, rectamente. Él no nos pide
buenos, medio choquitos está bien. No, Él dice rectamente, así los quiero, así los necesito. Considerando el fin de vuestra salvación. El presidente Utroff, Elder Utroff, tiene un discurso increíble acerca de empezar con el fin en mente, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Nuestra salvación. Al final eso es lo que queremos. Entonces todo lo que hagamos, hagámoslo con esa mentalidad de queremos ser salvos. Haciendo todas las cosas con oración. Siempre en comunicación conmigo. No creas que lo vas a hacer solo. Piensa, habla conmigo, discute las cosas, razona, como dijimos la vez pasada, que es la palabra razonar, hablar. Razona conmigo en oración y acción de gracias. Seamos agradecidos. Hay tantas cosas hermosas de las que podemos aprender si cada noche tomamos un tiempo de escribir por lo que estamos agradecidos en ese día. Eso nos va a sacar de cualquier depresión. El presidente Nelson nos acabó de pedir eso en noviembre pasado para acción de gracias, ¿no? Nos pidió y nos enseñó que las personas que son agradecidas son más saludables, más energéticas, felices, bueno, y que científicamente ha sido comprobado, ¿no? Que el dar gracias es buenísimo para la salud mental, emocional, física. Bueno, para que no seáis seducidos por espíritus malos. Yo no quiero ser seducida por espíritus malos y aquí me está dando la clave cómo hacerlo. Ni por doctrina de demonios, porque una es la doctrina de demonios y otra es la doctrina de los hombres. Entonces, ¿qué doctrina debemos seguir? La doctrina de Cristo. ¿Sabemos cuál es la doctrina de Cristo? Si no la sabemos, estudiémosla. Todos los misioneros se la tienen que aprender. Enseña mi evangelio, Preach My Gospel, Predica mi evangelio. Es un libro de estudio que usan los misioneros. Ahí habla y explica la doctrina de Cristo perfectamente. Es sencilla, es simple. Artículo de fe número 4, estudiémosla, porque una es la doctrina de Cristo, otra es la doctrina de demonios y otra es la doctrina de los hombres. Entonces ahí nos está hablando. Y este versículo 7 va a seguir la explicación porque es como que la corta ahí, pero va a seguir la explicación en la sección 50. Entonces recordemos este versículo cuando estemos estudiando la sección 50. Luego en el 8, para terminar, dice, por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. Me encanta eso. Por tanto, cuidaos a fin de que no os engañen. Cuidaos para que no nos engañen. Y para que no seáis engañados. Buscad diligentemente. Dice, tengan cuidado para que no los engañen. Pero si no quieren que los engañen, aquí les voy a dar la fórmula. Buscad diligentemente los mejores dones, recordando siempre para qué son dados. ¿Cuáles son los mejores dones? Ahorita vamos a ver. Y no podemos olvidar que para qué son dados estos dones. Entonces, esa es el versículo 8, es como dos preguntas y luego nos las explica, pero divinamente, el resto de la sección. Al empezar el resto de los versículos, me encantó como el hermano Taylor de Book of Mormon Central explicaba que muchos de nosotros recibimos algunos dones por la forma en que nos comportamos en la preexistencia. Entonces, al demostrar ciertos rasgos, el Señor nos añadió diferentes dones para cuando nosotros llegáramos aquí a la tierra para poder usarlos en su servicio. O sea, ser santificados, santificar esos dones para ponerlos, apartarlos para el servicio del Señor. Y hay algunos otros dones que nosotros podemos pedir o querer que todavía no tenemos, pero podemos desarrollar. Me encanta la idea de poder decirle, Padre, yo quiero tener el don del canto. Yo quiero poder cantar bonito para poder predicar tu palabra a través de mi voz. Por favor, ayúdame a tener ese don.
y luego practicar y hacer las cosas que necesitamos hacer y seguir pidiendo hasta que ese don se nos dé. Tal vez no seamos cantantes famosos, pero podamos mantener entonar una canción, ¿no? Y hacer sentir el Espíritu a través de nuestra música. La diferencia entre un don de Dios y un don que no es de Dios, que viene de otro lugar, lo podemos sentir. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos sentido el Espíritu Santo y saber que lo que estamos haciendo se siente bien? O a veces tenemos algunos otros dones, algunos otros talentos que usamos, pero en el momento que estamos haciendo lo que estamos haciendo, no podemos sentir esa paz ni esa tranquilidad. Entonces podemos darnos cuenta cómo el enemigo o los demonios manipulan a veces nuestros dones, nuestros talentos para usarlos en contra de las cosas del Señor. En realidad es como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Experimentar con nuestros dones. Al experimentar con nuestros dones, vamos a tener sentimientos y vamos a reconocer si vienen de Dios o de algún otro lado. Porque una persona con una experiencia nunca estará a la merced de una persona con una opinión. Entonces ahí podemos nosotros experimentar con nuestros dones para poder tener un testimonio de que sí vienen de Dios. Entonces, aunque la gente o quien quiera venga a querer convencernos de que no, lo que estás haciendo es completamente erróneo, eso no viene de Dios, tú puedes decirle, no, porque yo puedo sentir en mi espíritu. Yo ya tuve experiencias haciendo lo que estoy haciendo y sé que viene de Dios. En el resto de esta sección vamos a ver la cantidad de diferentes dones que el Señor nos da. Y me puse a pensar que el Señor siempre ha sido así, a Él le fascina la variedad. Por eso hay diferentes clases de flores, diferentes clases de árboles, diferentes clases de animales, diferentes clases de insectos. Nosotros todos somos diferentes pieles, colores de ojo, colores de cabello, todos somos diferentes y somos únicos. Así también con los dones, porque no todos tenemos el exacto mismo don. Podemos tener una variedad del mismo don. A uno les gusta cantar diferente clase de música y son buenos para diferente clase de música. Y Él los hizo así, diferentes y únicos, porque Él quiere que nos sintamos así. Él quiere que nosotros nos sintamos especiales ante los ojos de Él y que no somos uno del montón. Y a unos les he dado unos, en el versículo 12 dicen, y a algunos les he dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Todos los dones son de doble polaridad, como los imanes, ¿no? Tienen un positivo y un negativo. Pero no es que el negativo sea malo, sino que es la polaridad que jala. Y si no tiene, pues como una batería, no sirve para nada, ¿no? O como un imán, tampoco agarra. Entonces, es exactamente como son los dones. Porque ¿de qué nos sirve que una persona tenga el don de enseñar si nadie tiene el don de aprender? O que todo el mundo tenga el don de sanar, pero nadie tenga la fe para ser sanado. Entonces, me encanta eso de que el Señor es tan justo, tan bello, y siempre su meta es unirnos, hacer que nos necesitemos, hacer que uno esté como el yugo, ¿no? Uno jala aquí, el otro jala aquí y así vamos juntos hacia adelante. Me encanta su filosofía, su forma de darnos amor, de hacer que nos amemos los unos a los otros, aún en esto de los dones. El versículo 14 me encanta. A otros les es dado creer en las palabras de aquellos para que también tengan vida eterna si continúan fieles. Me gusta eso de creer en la palabra de aquellos para que también tengan vida eterna, porque al agarrarnos de la barra de hierro, tenemos que tener el don de la fe para saber que vamos a llegar al árbol y que el árbol va a tener el fruto, ¿no? Hablando del sueño de Leí. Eso, hay personas que ciegamente creen en lo que se les está enseñando sin necesidad de ver, de tener, de agarrar, de sentir, ¿no? Y me encanta ver cómo el Señor nos da a cada quien una fortaleza, un superpoder para poder alcanzar la vida eterna.
y que nos necesitemos, que seamos de un solo corazón y una sola mente. Me encanta. Hay tantas y tantas verdades hermosas en todos estos versículos. El 15 y además el Espíritu Santo hace saber a algunos la diferencia de administración conforme a lo que fue agradable al mismo Señor. Todo el mundo tiene un don y me encanta pensar, por ejemplo, en nuestra familia. Y esta es una actividad que pueden hacer, ¿no? Agarrar un pedazo de papel por persona y poner el nombre de todos en un diferente papel y luego escribir. Por ejemplo, si yo tengo el de mi hija Chantel, yo le puedo escribir, ¿no? Ella es fiel, muy fiel. Entonces lo paso a Shani y Shani escribe lo que ella vea en su hermana y luego lo pasamos a Sean y Sean escribe lo que también ve en su hermana y luego lo pasamos a mi esposo y él y así y luego el mío también lo pasamos y al final uno puede ver los dones que otras personas ven en nosotros y poder decir en nuestra familia tenemos el don de discernimiento. Por ejemplo, en mi familia con mis hermanos y mis padres, yo puedo decir que en esa familia tenemos el don de discernimiento porque mi padre es una persona que tiene ese don. Y yo cuando era joven yo pensaba, no, eso es casualidad o es porque él ya es viejo y le conoce las mañas a la gente. No, en realidad ya voy para mis 50 y veo que él sigue teniendo ese mismo don. Cuando él conoce a alguien, él nos dice, y no es como por juzgar, simplemente él dice, ese muchacho tiene un testimonio súper fuerte. Y yo le digo, pero ¿cómo sabes si hablaste con él 5 minutos? Me dice, es que en la forma que me dio la mano y como él se expresó solamente con el hecho de que me dijo mucho gusto, hermano, no sé, sentí algo, ese muchacho tiene un testimonio bien fuerte. Y dicho y hecho, lo seguimos observando y vemos que sí, ese muchacho tenía un testimonio increíble. O a veces cuando yo estaba joven y llegaban los muchachos a invitarme a salir y llegaban y pues lo tenía que conocer a él antes de que yo pudiera salir, entonces él me decía a mí, no Maggie, yo los llevo yo los llevo al teatro de las películas, yo los llevo hasta las movies. O mejor porque no se quedan en casa y ven una película aquí. Y yo, ¿pero por qué, papi? Y me dice, no, ese muchacho, no sé, sentí algo raro, no sé, el muchacho no está bien. Pero papi, pero mira, Maggie, no. Bueno, lo mismo, pasaban 3, 4, han pasado años y yo lo observo y digo, wow, mi papi tenía razón. Y con mi madre, ella tiene el don de enseñar. Esa señora puede hacer la cosa más aburrida, pero ella la hace lo más emocionante. Cuando éramos niños, aprendí y conocí, y siempre me emociona cuando hablo de esto, pero yo conocía a Nefi, conocía a Moroni, conocía a Lamán, a Lamuel, a través de mi madre, porque yo era una niña de 6, 7 añitos y ella se leyó el libro Mormón y ella no lo actuaba, ¿no? No lo explicaba y no los enseñaba de tal manera que yo era boba, era como si estuviera viendo la película en caricaturas, ¿no? Pero antes de que existieran, a través de la forma que mi madre nos lo enseñaba. Entonces, todos tenemos un don y podemos nosotros decir, en mi familia existe el don de bla, bla, bla. Porque si uno de las personas de nuestra familia, de nuestro núcleo, lo tiene, nosotros podemos decir, existe en nuestro hogar. Lo mismo dentro de los barrios y las ramas. Que nosotros seamos aquellas personas que para que el barrio pueda decir, en nuestro barrio tenemos el don de la amistad, tenemos el don del amor, en nuestro barrio tenemos el don del cariño, de hacer sentir a las personas bien. ¿Por qué? Porque la hermana fulana de tal lo tiene. Porque sabemos que pase lo que pasa, la hermanita fulana de tal ella va a saludarnos, ella va a asegurarse que X cosa pase. Seamos nosotros que desarrollemos estas clases de dones que el Señor nos está pidiendo. Todos los dones son importantes, todos los dones son hermosos. Y si seguimos viendo en el versículo, ¿qué es? En el versículo 29 dice, para que a algunos les sea concedido tener todos estos dones, para que haya una cabeza a fin de que todo miembro se beneficie con ello. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que a través de todos estos dones lleguemos a ser como Jesucristo. Jesucristo posee todos estos dones
Y si nosotros queremos ser como Él, debemos esmerarnos por tenerlos. Y podemos llegar a tenerlos todos. Tal vez no en esta vida, porque eso sería perfección, ¿no? Pero tal vez en la próxima. Qué lindo sería poder decir, me esfuerzo por tener todos los dones que posee Jesucristo. Ese es el propósito. Eso es lo que nosotros queremos. Eso es lo que hace una unión. Y terminando esta sección con el versículo 32 dice, y habéis de dar gracias a Dios en el Espíritu por cualquier bendición con la que seas bendecidos. Y debéis practicar la virtud y la santidad delante de mí constantemente. Otra vez ahí está la palabra santidad. Apartarnos completamente para el servicio de Dios. Santidad. Retirarnos de este mundo para poder llegar a ser exaltados en el servicio del Señor. Entonces me encantó esta sección, muy linda. Tiene muchísimo más que aprenderle, pero hagámoslo en nuestro propio tiempo. Es hermoso. Bueno, en la sección 47 es súper cortita, 4 versículos. Y hablando de dones, hablemos del hermanito John Whitmer. ¿Recuerdan a John Whitmer? Es uno de los hermanos mayores de David Whitmer, del amigo de Oliverio Cowdery, donde se tradujo el libro de Mormón. Bueno, ¿se acuerdan de la familia Whitmer, verdad? Bueno, el hermanito John Whitmer tiene un don muy, muy, muy particular. Se sabe expresar muy bien. Es muy buen escritor. Y ya ha estado sirviendo como secretario, como el escritor de José Smith. Y José se da cuenta que el Señor manda que tiene que haber una historia de la iglesia, mantener un récord, ¿no?, de lo que está pasando, de los eventos, como un diario. Y lo ha estado haciendo Oliverio Cowdery, pero Oliverio está un poquito ocupado ahorita porque pues sabemos que está en esta misión y están tratando de comprar estas tierras porque se tienen que ir para el oeste, ya sabemos todo eso. Bueno, y entonces Oliverio no puede seguir con este llamamiento. Entonces, entre todos oran y sienten que John Whitmer debe ser quien lo comience a hacer, siendo el historiador de la iglesia. Entonces José va y le dice a John Whitmer, hermanito Whitmer, me gustaría extenderle el llamamiento como historiador de la iglesia. Y John Whitmer dice, no, yo no quiero ese llamamiento. Yo estoy feliz donde estoy, me gusta ser el secretario, pero yo no quiero ser historiador. Entonces José Smith le recuerda de quién es el llamamiento. Entonces John le dice, bueno, está bien. Yo estaría más contento, más dispuesto, no sé si lo haría, pero si tú recibes una revelación que diga de Dios que sí lo tengo que hacer, yo lo hago. Entonces José Smith dice, bueno, está bien, entonces voy a preguntarle al Señor. Y ahí es cuando recibimos la sección 47. No puede ser más clara. He aquí, me es prudente que mi siervo John escriba y lleve una historia sistemática y que colabore contigo, mi siervo José, transcribiendo todas las cosas que te serán impartidas hasta que se llame a otros deberes. Y en el versículo 3 dice, y además te digo que será designado llevar continuamente el registro y la historia de la iglesia. Estudiando un poquito los papeles de José Smith, viendo algunos videos, mirando en libros de historia, me pareció muy curioso descubrir que John Whitmer no se esmera mucho en cumplir con este llamamiento. De hecho, él empieza esta historia con el título, compra un librito. En el libro, arriba del libro le pone Historia de la Iglesia por mandamiento mandado por Dios. O sea, él quería asegurarse que todos supiéramos que fue mandado y que él no lo estaba muy feliz, pero porque fue mandado, él lo va a hacer. Y mantiene una historia infrecuente, o sea, no muy, se le pide en el versículo 3 que sea designado a llevar continuamente el registro y él no lleva un registro muy continuo, por decir algo.
Am, en 1838 solo había escrito 85 páginas. Entonces se le pide esto en 1831, ¿verdad? Y para 1838, solo había escrito 85 páginas. Muy, muy, muy poquito. Para el don que él tenía de escribir, porque él era muy elocuente, pero como que no lo quería hacer, entonces nomás escribía lo que le parecía. Pues le vamos a dar crédito por lo que hizo, porque en realidad lo poquito que escribió ha sido de mucha ayuda para la iglesia y tiene unos detalles y fechas muy importantes que han ayudado a colaborar en el libro de los santos y en algunos otros papeles de historia de la iglesia. Pero tristemente, para marzo de 1838, John fue excomulgado. Entonces ya no siguió siendo miembro de la iglesia. En este momento José le pide y le dice: ¿me podrías dejar el libro de la historia de lo que lleves escrito? Y John le dice que no, no se lo va a dejar. Entonces se entiende, ¿no? No estaba muy feliz con la decisión de que lo hayan excomulgado de la iglesia. Después sabremos por qué. Luego la iglesia se muda a Nauvoo y termina en Nauvoo, y es donde asesinan a José y a Hiram. Y pues John sigue en Kirtland. Él añade 3 capítulos más. En realidad son 11 páginas más a este librito, explicando qué es lo que él supo porque él va a Nauvoo y averigua cómo fue que asesinaron a José y a Hiram y escribe todo eso. Al fin de cuentas, el librito de la historia termina con 98 páginas, siendo que en realidad eso no es un registro completo de todo lo que pasó, pero las cosas que puso nos han servido y han sido muy importantes. John se queda con este libro hasta 1878, cuando él muere. Luego se lo da a la esposa de él se queda con el libro, Sarah. Ella se lo entrega a David Whitmer, o sea, a David el que conocemos, al David el amigo de Oliver, que para esto también ya ha abandonado la iglesia y está viviendo en Richmond, Missouri. David Whitmer lo tiene hasta 1888 y antes de morir se lo entrega a su hijo David J. Whitmer. Y David J. Whitmer lo tiene hasta que él va a morir en 1895, se lo da al nieto, que es George Swish. Y en 1902, George Swish se lo vende a la Iglesia Reformada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que ahora más se conoce como la Comunidad de Cristo. Así que nosotros no tenemos un récord de ese libro en crudo, ¿no? No lo tenemos el libro. Pero la Iglesia de la Comunidad de Cristo han sido muy buenos y nos han permitido tomarle copia. Entonces eso lo han subido a la página web de la iglesia y ahí lo podemos encontrar como parte de los papeles de José Smith. Pero muy interesante de que en esta sección 47 podemos ver que John empezó no queriendo hacer este mandamiento y en realidad pues nos dio un pequeñito libro que nos ha servido, pero ahí lo tenemos en los papeles de la iglesia. Por si lo quieren ir a ver, está en el sitio de web de la iglesia bajo los papeles de José Smith. Creo que la enseñanza más grande que nos da la sección 47 es que recordemos de quién viene el llamamiento. Cada vez que se nos pide hacer algo, debemos recordar que no estamos sirviendo al obispo, no estamos sirviendo a la presidenta de la Sociedad de Socorro, no estamos sirviendo al presidente Estaca, estamos sirviendo al Señor. Y de Él es que viene el llamamiento o la asignación que se nos den. Y que todos los dones que se nos han dado son para el beneficio de la humanidad, de los demás, no para el beneficio nuestro. Y yo creo que eso fue lo que se le olvidó a John Whitmer, que no era porque si le gustaba o no, sino que el Señor le había dado el don de escribir y de poder expresarse también para que pudiera llegar a ser el historiador de la iglesia. Y si él hubiera cumplido con eso, qué oportunidad tan grande,
perdió pobre John Whitmer por no querer ser obediente. Bueno, la sección 48 también es dada en marzo de 1831. Sabemos que muchos de los santos que vienen de Nueva York todavía no han llegado. La mayoría de ellos llegan hasta principios de junio. El profeta está preocupado dónde vamos a poner todas estas personas que vienen, y ahora con que se nos está diciendo que aquí no nos vamos a quedar, sino que tenemos que seguir hacia el oeste. Entonces, él va con todas estas preguntas y esta sección es la que se le da como respuesta. Y estamos viendo que ahí está como el Señor otra vez reintegrando la idea de la consagración. José todavía tiene en la mente la revelación que está en sección 28 de que se establecerán en el oeste de los Estados Unidos y lo más cerca a los lamanitas. Ellos van a tener una conferencia muy pronto en junio 3, 4, 5 y 6. Y 2 docenas de misioneros, o sea, 2 sets de élderes van a ser mandados a Missouri para decirle dónde es que se va a hacer el Sion. Cuando uno empieza esto, el versículo 4 es el que más me llamó la atención de esta sección. Dice, es menester que ahorréis todo el dinero que os sea posible y que obtengáis cuanto podáis en rectitud, para que con el tiempo podáis comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Este consejo no creo que solamente sea para los santos de estos días, de estos primeros días. Este consejo es para todos nosotros. Y el que tenga oídos que escuche, ¿no? Es menester que ahorréis todo el dinero que os sea posible y que obtengáis cuanto podáis en rectitud, para que con el tiempo podáis comprar tierra para una herencia, sí, para la ciudad. Si nosotros aprendemos a ser cuidadosos con nuestro dinero, que no es nuestro, porque ya aprendimos, ¿no?, que nosotros solamente podemos administrarlo, podemos llegar a ser de mayor servicio ante los ojos del Señor y para la obra del Señor. Y me encanta recordar que el hermanito Edward Partridge, quien fue el obispo, quien estaba administrando todo lo que era la consagración, con la ayuda del hermanito Gilbert, fueron los que hicieron todos los trámites para comprar toda esta tierra que se compró en Missouri, en Jackson County. He caminado por esas tierras, he estado ahí, he tenido la bendición y el privilegio de poder sentir el espíritu que existe dentro de estos lugares, y les agradezco tanto a ellos y a todos los santos de estos primeros días por el sacrificio que hicieron. El espíritu es tan fuerte en estos lugares. Voy a tener la oportunidad de volver a ir ahorita de mayo 18 a junio 3 con unos amigos. Voy a tratar de hacerles algunos videitos desde ahí, como quisiera poder transmitirles lo que se siente. Uno puede sentir el sacrificio, el amor y las bendiciones, los milagros que ellos vieron en esta tierra, y que hasta el día de hoy, después de mucha tribulación y muchas cosas que han sucedido durante todos estos años, la iglesia otra vez tiene posesión de estos lugares, y ha sido hermoso, hermoso poder ir y ver cómo la iglesia ha arreglado, ha restablecido estos sitios que ahora son lugares históricos, pero que no solamente están ahí como museos, sino que también están siendo preparados y consagrados, apartados para el servicio del Señor en sus últimos días. Es hermoso ver el principio en esta sección de cuando comenzaron a hacer el sacrificio para poder obtener esos lugares, y ahora físicamente poder caminar sobre ellos y saber que están ahí, que son verdad, que no es algo que nomás está escrito, no, sino que existen. Y es un gran testimonio para mí ver eso. Bueno, mis queridos hermanos y hermanitas, me da mucho gusto haber podido tener otra semana más con ustedes. En conclusión, quiero decirles y testificarles que yo sé que hay un Padre Celestial que está arriba en los cielos, que nos observa, nos conoce y nos prepara para todo lo que ha por venir, que nos ha bendecido a cada uno de nosotros con un don y con un talento, con un superpoder, para que podamos ser parte
de este recogimiento y que yo sé que si nosotros permitimos que Él trabaje con nosotros, no solamente trabajaremos por Cristo, sino trabajaremos con Cristo para poder llevar a cabo todo lo que se tiene planeado para estos últimos días. Así que a través de nuestros dones, nuestras debilidades, nuestros talentos y nuestros desafíos, podemos llegar a ser mejores personas, más fuertes, más llenos de ese espíritu que se necesita, de poder ser una luz en este mundo que cada día está más oscuro. Pero si nosotros desarrollamos estos dones y trabajamos en obtener algunos más, podemos llegar a ser una luz para todos los que están buscando algo nuevo, que están buscando algo que les hace falta. Amo a mi Salvador, amo el poder enseñar estas clases, amo el pequeño espacio en el que nos podemos encontrar y aprender juntos. Por favor, déjenme sus mensajes, sus comentarios. Aprendamos juntos, enséñenme lo que ustedes están aprendiendo, por favor. Amo la paz que el Evangelio me trae. Amo saber que soy una hija única y individual ante los ojos del Señor. Y amo saber, sin lugar a duda, que tenemos un Dios grande y un Dios muy, muy bueno. Nos vemos la próxima semana. Chao.